Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a el día de hoy que estamos conmemorando, además del 10 de cada mes que ya es característico en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Hoy en especial es el Día Mundial de Salud Mental y pues el lema de este año fue la salud mental, un derecho universal. Y por ello, pues nos da mucho gusto que nos acompañe hoy Diana Sheinbaum Lerner, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Diana. Y muy brevemente, ella me pidió que la presentara muy brevemente para que entremos del todo al tema. Ella, desde el 2010, forma parte del equipo de la organización de la sociedad civil, Documenta, de la cual ella es fundadora y es coordinadora del programa de discapacidad y justicia de Documenta. Diana ha trabajado desde la organización civil, también desde las organizaciones institucionales en algún momento en apoyo a la salud mental y a la discapacidad con gran entusiasmo. Entonces nos da mucho gusto que nos acompañes, Diana. Bienvenida. Muchísimas gracias, Shoshana. El gusto es mío. Eh, Realmente muy entusiasmada de poder platicar contigo el día de hoy sobre este tema. Así que les agradezco el espacio y la invitación al Instituto Nacional de Psiquiatría. Gracias, Diana. Bueno, pues la idea de hoy es un poco tener una plática no muy formal, digamos que no informal, porque no se puede dar del todo informal. Necesitaremos estar como en un cafecito o en otro lugar, pero una plática no tan formal sobre el tema. Y nos interesaría mucho que ustedes participaran, que conforme nosotras estemos platicando, pues los que nos están viendo se incorporen. Y un poco para empezar con el tema que nos toca hoy, que es muy controversial, que hay muchas cosas alrededor de él, que toca casi todo, los derechos humanos, pues me gustaría un poco que Diana nos contestara una pregunta como para empezar. ¿Tú crees que la salud mental es un derecho universal? Gracias por la pregunta. Y bueno, sí, tratemos de hacer esto una conversación, si te parece, Shoshana, en la medida de lo posible. Creo que es bien importante empezar diciéndoles que justamente yo les hablo desde una posición particular, que soy una activista, formo parte de una organización de la sociedad civil y una organización que ha luchado y promovido los derechos humanos, en particular de las personas usuarias, exusuarias de los servicios de salud mental, las personas con discapacidad en general, no solo con discapacidad psicosocial. Entonces, un poco mis reflexiones y mis aportaciones, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, parte de esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva de organización de derechos humanos. Yo te diría, tratando de responder a tu pregunta, que sin lugar a dudas, la salud mental es un derecho humano. Es un derecho humano que no necesariamente es respetado y garantizado, pero es un derecho que todos y todas tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿no? El reconocimiento del derecho a la salud mental está en múltiples convenciones y tratados que han sido ratificados por el Estado mexicano, ¿no? Desde el primer Tratado Internacional de Derechos Humanos, es decir, la Declaración Universal de las Naciones Unidas, se reconoció, eso fue en 1948, se reconoció en principio el derecho a la salud como un derecho fundamental, si bien no se hablaba en concreto de la salud mental, ¿no? Y posteriormente, con la emisión de otros tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se plantea por primera vez que el derecho, que la salud mental, forma parte intrínseca del derecho a la salud, ¿no? Entonces, a lo largo de más de 6 décadas, ¿no? Ha habido un desarrollo sobre qué implica el derecho a la salud mental, ¿no? Y se han dado múltiples reuniones regionales, internacionales, para tratar de definir justamente este derecho, ¿no? Me parece bien importante como compartirles que creo que es justamente en la región de América Latina en donde se impulsa de alguna
alguna forma, de manera muy concreta, una forma distinta, ¿no?, de entender del derecho que implica la salud mental, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero bueno, en los años 90, Shoshana, tú seguramente conoces esto, ¿no? Se da una conferencia regional para la reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina. Se llama el documento que resulta de esa conferencia, la declaración, y creo que eso de alguna forma es un parteaguas en la forma de entender y atender la salud mental, ¿no? Porque la Declaración de Caracas plantea que es necesario salir del hospital psiquiátrico, ¿no? Y empezar a pensar en una forma distinta de entender la salud mental y el bienestar que deriva de tener salud mental, ¿no? Y a partir de la Declaración de Caracas, que es en 1990, hay varias reformas psiquiátricas en el continente que justamente buscan garantizar el derecho a la salud mental. También se da un año más tarde, en el seno de las Naciones Unidas, otro instrumento enfocado con el tema de derechos humanos y de salud mental, que son los principios para la protección de lo que entonces se llamaba de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental. Eso es en el año 1991, y varios años más tarde, un primer tratado que me parece que también cambia el paradigma absolutamente del derecho a la salud mental y los derechos de las personas usuarias de los servicios, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que si bien no es un tratado sobre salud mental, definitivamente incorpora este tema y plantea ciertas nociones y principios básicos que impactan de manera muy directa a las personas usuarias de los servicios de salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que plantea esta convención? Y les cuento aquí algunas cosas que me parecen fundamentales. Por un lado, plantea que las personas con discapacidad tienen el derecho al igual reconocimiento como personas ante la ley. Plantea que las personas con discapacidad tienen el derecho a no ser privadas de su libertad o internadas en contra de su voluntad debido a su discapacidad. Plantea el derecho al consentimiento informado, a la protección contra formas de tortura, de abusos, de explotación, el derecho a tener una vida independiente y ser incluidas en la comunidad, y el derecho a gozar del nivel más alto de salud física y mental posible, ¿no? Entonces, un poco este pequeño resumen, ¿no? A partir de ahí ha habido otras reorientaciones muy importantes, pero este pequeño resumen nos hace ver cómo desde los inicios del desarrollo de los derechos humanos, el derecho a la salud y particularmente a la salud mental ha estado ahí presente, ¿no? Entonces, creo que queda muy, muy claro que el derecho a la salud mental es un derecho universal. La lucha, ¿no?, es cómo garantizamos que ese derecho se respete, ¿no? Y creo que ahí Oye, están todavía las ventanas de oportunidad y los retos. sí, un poquito antes de entrar a ese elemento árido que obviamente tenemos que tocar de cuál es la brecha entre lo que se escribe y lo que se pone en práctica, ¿no? Que creo que es muy importante porque ahí es donde estos grandes avances de las convenciones, de las normas, las leyes, tenemos que trabajar. Pero creo que es importante también decir que desde la salud, en el 2001 se hace por primera vez, se dedica el Día Mundial de la Salud a la salud mental. Y se escribe algo que ya venía desde antes, pero que es muy importante, que también rompe con un paradigma que antes las enfermedades se evaluaba, digamos, su importancia por la mortalidad, y a partir de ese momento aparece toda la propuesta de discapacidad, donde la salud mental pues retoma un nuevo giro, porque pues la gente no se muere tanto de enfermedades mentales, pero sí se la pasa muy mal por muchos años. Entonces, no necesariamente es del derecho, pero creo que este paradigma, también este cambio en la forma de entender la salud mental y la salud en general, va a ser un punto importante para fortalecer la salud mental. Es decir, pues no estamos muriendo, pero sí estamos muy discapacitados. Y los últimos datos, pues no son nada halagadores ni a nivel mundial.
ni a nivel de México, donde la depresión, la ansiedad, la violencia se encuentran entre las principales causas de discapacidad. Entonces, este elemento, como para complementar, digamos, a mí, yo que estoy en la parte de la salud, ¿no? Sí es también muy importante porque define la importancia de atender la salud mental desde una visión de salud pública. Ayuda un poco, no lo que quisiéramos, pero un poco a romper con el estigma. Todavía nos falta mucho para entender que las enfermedades mentales son eso, enfermedades que no tienen que ver con la voluntad, que no tienen que ver con un acto sobrenatural, pero esta incorporación de la discapacidad sí le da un giro a cómo entendemos la salud mental y fortalece mucho esta atención a los derechos, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito para... Sí, Susana, creo que sumando a lo que dices, creo que, es decir, el hablar de salud mental como derecho humano no solo se relaciona con lo que existe en el ámbito del derecho, ¿no? Y de las convenciones y tratados ratificadas por los estados y las obligaciones que derivan de ello, sino es bien importante apuntalar, como tú haces, que a partir de estos tratados internacionales, en particular, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y el reconocimiento de que hacía falta un tratado que abordara los retos específicos para proteger los derechos de las personas con discapacidad, los propios organismos internacionales de salud, es decir, la Organización Mundial de la Salud, dio una reorientación fundamental a la forma en que entiende la salud mental, ¿no? Y a partir de incorporar la convención dentro de sus propias funcionamiento, ¿no? Es que la OMS retira ciertos manuales que había redactado previamente y que no favorecían la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, plantea un instrumento como es Calidad y Derechos, ¿no? Que es una iniciativa que la OMS ha lanzado a nivel mundial, ¿no? Y que está basada justamente, como el nombre lo dice, en cómo los servicios y la atención a la salud mental, para ser exitosos, tienen que partir del reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de las personas usuarias. Es decir, es muy difícil pensar en recuperación y en el concepto de recuperación cuando lo que acontece en los servicios de salud mental pues puede ser violatorio de otros derechos humanos, ¿no? Entonces la OMS, que es una institución pues global, ¿no? De salud mental, que da mucha asistencia técnica a muchos estados y países, también ha cambiado y modificado su paradigma propio sobre cómo entiende la salud mental y cómo entiende también la discapacidad, ¿no? Y creo que esto además se ha visto reforzado muy claramente por la pandemia, ¿no? Es decir, yo creo que podemos hablar de pocas cosas positivas que trajo la pandemia. Desde Documenta lo que vimos es que sí, a raíz del COVID-19, el tema de salud mental y la agenda de salud mental empezó a tener un espacio prioritario que no existía de la misma manera antes, ¿no? Entonces eso ha permitido visibilizar también esto. Sí, sí, también nosotros hemos visto que esto permitió visibilizar, que no estoy segura que sea, que ha permitido avanzar. Pero bueno, me gustaría un poquito retomar lo que tú nos estabas planteando. Tú nos decías, bueno, hay una serie de convenciones, hay una serie de, digamos, condiciones políticas, leyes que se han escrito en torno a los derechos humanos de las personas con discapacidad o con un problema de salud mental. Nos hablabas del consentimiento informado, del internamiento involuntario, de la posibilidad de elegir tratamiento. Quizás después podamos hablar de esta decisión anticipada, ¿no? Del tratamiento que quiero tener, etcétera. Pero mi gran pregunta es, y también se la hago a quienes nos están escuchando, ¿qué tanto la gente conoce estas leyes, estos derechos que se tienen y qué tanto hace que pues se cumplan estos derechos? Es decir, como usuario cotidiano, como cuál es tu percepción del conocimiento que se tiene de estos derechos. Sí, yo te diría que
no es mucho, es decir, me parece que las organizaciones de la sociedad civil hacen un esfuerzo importante de difusión, ¿no? Y de democratizar la información. Para mí la información es poder y creo que si uno no conoce sus derechos, pues se convierte en algo prácticamente imposible exigir su cumplimiento. Es decir, primero hay que conocer con qué derechos gozamos para después ir con las autoridades, con los prestadores de servicios para decir, oye, tú tienes que, hay una obligación, ¿no? En este sentido. Entonces me parece que sigue habiendo una ventana de oportunidad enorme, ¿no? En la difusión de los derechos, particularmente aquellos asociados con la legislación en materia de salud y de salud mental, ¿no? Y me parece que ahí debe haber un esfuerzo conjunto, ¿no? No solo de la sociedad civil, de los activistas, sino también de las propias instituciones que ofrecen servicios y de las autoridades, ¿no? En difundir realmente cuáles son los contenidos de estas leyes. Y creo que ahí se hace poco y en muchas ocasiones no se hace muy bien, ¿no? Es decir, a veces el lenguaje de los derechos humanos o del derecho parece ser muy técnico, ¿no? Entonces hablamos de consentimiento informado y dices, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Directivas anticipadas, ¿no? El reconocimiento a la capacidad jurídica. Entonces hay un reto ahí muy importante para realmente poder democratizar, hacer accesibles estos términos que tienen una implicación en la vida diaria de las personas, ¿no? Es decir, la posibilidad de que una persona como usuaria de los servicios de salud pueda elegir, ¿no? El tratamiento que desee, pues eso tiene que ver, o negar un tratamiento que le están ofreciendo, eso tiene que ver con consentimiento informado, con el respeto a la dignidad y a la decisión de la persona y es fundamental en todos los contextos, ¿no? Entonces creo que también hay un reto de cómo hacemos accesible este lenguaje que está muchas veces en las leyes, ¿no? Y que uno parecería, pues, para muchas personas muy inaccesible, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotras y de nosotros nos ponemos a leer la reforma a la Ley General de Salud, ¿no? De mayo del 2022? A pesar de que implica una transformación fundamental en la manera de pensar en el modelo de atención a la salud mental, pues no es mucho la población, ¿no? Que realmente considera que es importante leer esta pieza legislativa, ¿no? Entonces ahí creo que es donde tenemos que hacer mayores esfuerzos y como te decía, esfuerzos realmente basados en hacer accesible la información. Claro, bueno, estaba pensando, fíjate, ahorita me acordaba de yo hago sobre todo investigación, tú sabes, no me dedico al trabajo clínico, pero me acordaba de una entrevista que hice a una mujer joven que había sido diagnosticada con esquizofrenia y que ella me platicaba cómo ella quería ser mamá, ¿no? Y todo el mundo le decía en la familia, no, pues ¿para qué quieres ser mamá? No vas a poder ser buena mamá, seguramente, imagínate que te viene un episodio, ¿qué va a pasar con tu hijo? Y la gente de los servicios también, ¿no? Mira, hay una carga genética muy importante, hay muchas posibilidades de que pues tu hijo pueda tener, ¿no? Puede heredar la enfermedad, etcétera. O sea, todo el medio social le decía que no fuera mamá. Y ser mamá es un derecho, ¿no? Y entonces creo que ese era un ejemplo muy interesante porque no tocaba directamente el derecho, digamos, a la atención como tal, pero sí por su condición, por la enfermedad que tenía, era como, pues no seas mamá. Y no he oído a alguien que diga, ay, no eres diabética, no tengas a tu hijo porque se te va a subir el azúcar. Digo, sí te piden que tengas cuidados, pero no es tan evidente, ¿no? No te dicen, no, oye, pues puede ser genéticamente, transmitida, yo qué sé, ¿no? No tiene como esa carga, donde finalmente se está haciendo una violación al derecho, porque finalmente ella tiene el derecho, como todos, como tú bien nos decías al principio, de ser mamá. Entonces creo que ese era un ejemplo muy bueno como para hablar un poco de esta distancia que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué dice la ley y qué pasa realmente
con la aplicación o con la violación de estos derechos, ¿no? Sí, y me haces pensar, Shoshana, en otros casos que nosotros hemos acompañado, ¿no? Es decir, tú hablas claramente de, bueno, del peso de los estigmas sobre la posibilidad de ejercer la maternidad, ¿no? Nosotros hemos acompañado, hemos escuchado de casos de mujeres también con un diagnóstico psiquiátrico, muchas veces usuarias o exusuarias de los servicios a los cuales se les niega, por ejemplo, o se les restringe la patria potestad, ¿no? Es decir, el diagnóstico como una barrera para el ejercicio de derechos solo por el hecho de tener el diagnóstico. Y eso creo que hablando del impacto que tiene esa etiqueta en el ejercicio de otros derechos, pues hablaríamos, por ejemplo, del derecho al trabajo, ¿no? Es decir, hay personas que una vez que revelan que tienen un diagnóstico psiquiátrico, si es que lo revelan, porque creo que ahí volvemos a hablar de el peso, ¿no? de los estigmas, ¿no? Se les niega, ¿no? La posibilidad de entrar a ciertos puestos laborales, ¿no? O lo mismo el derecho a la educación, ¿no? Es decir, nosotros también hemos escuchado testimonios en los cuales, pues, una mujer con un diagnóstico que estaba estudiando una carrera, en algún momento reveló que tenía un diagnóstico psiquiátrico y de inmediato las autoridades de la escuela dijeron, oye, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Este estigma que pesa sobre las personas con estas etiquetas, que está muy ligado al peligrosismo, ¿no? A esta idea de que las personas con un diagnóstico psiquiátrico son peligrosas por naturaleza, lo cual, digo, no hay ninguna evidencia científica que demuestre eso, ¿no? Pero está tan extendido, ¿no? A raíz de múltiples narrativas que se han instalado en la sociedad, que se niega el derecho a la educación, a la maternidad, el derecho a vivir una vida independiente, a estar en la comunidad, ¿no? Y entonces me parece que de ahí la relevancia de pensar en la salud mental como algo que no solo se restringe al sector sanitario, ¿no? Claro. Y creo que desde hace muchos años se ha planteado que la salud mental no es solo, ¿no? La ausencia de enfermedad o la idea de poder ir al psiquiatra o al psicólogo, sino que no existe salud mental. Es decir, ¿cómo podemos pensar que existe salud mental si una niña crece en una situación de extrema pobreza, en donde es violentada en su casa, en donde no tiene acceso a la educación, en donde vive en una comunidad marcada por la violencia, el narcotráfico, ¿no? Entonces, en ese contexto social, ¿cómo podemos hablar de salud mental? Creo que pensar en esas situaciones nos hace ver que la salud mental no solo es acudir al psiquiatra y tener acceso a servicios sanitarios, sino pensar en lo que se llaman los determinantes sociales, ¿no? Es decir, cómo garantizamos que en general no haya acceso a que dejen de existir estas trayectorias de marginación y exclusión, que impactan desproporcionadamente a las personas con discapacidad, porque no hay políticas de inclusión, ¿no? Entonces, el tema de la salud mental, ahora que estamos hablando de ella en este contexto del Día Mundial de la Salud Mental, hay que pensarla desde una perspectiva más amplia e integral, ¿no? Que rebasa el ámbito exclusivamente sanitario, yo creo. Claro, y bueno, voy para introducir una de las preguntas que nos están haciendo aquí, que nos hace Vanessa Real. Creo que un elemento fundamental cuando vemos estos ejemplos como lo que tú dices, que o los despiden o no les dan el trabajo, etcétera, nos hace como evidente esta condición, no sé bien cómo decirla, pero me acuerdo muy bien de esta chava que ella decía, yo sé que mis papás me lo dicen por protegerme. Yo sé que el médico me lo dice por protegerme, que no sea mamá por protegerme, ¿no? Entonces, este discurso a veces de violación y de no aceptación de los derechos humanos se viste, ¿no? Por eso a veces es muy difícil esta línea, como no es por tu bien, o sea, te lo digo por tu bien, ¿no? Te digo por tu bien que tú no manejes tu herencia porque eres bipolar y si te viene un episodio alto maníaco te me vas a gastar todo el dinero, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es otra cosa que tenemos que ir como trabajando mucho más, estas como condiciones veladas, ¿no? Que supuestamente son por tu bien, pero que están siendo una violación a los derechos.
Y como tú lo decías al principio, que tenemos mucho trabajo en dar a conocer, pues Vanessa nos pregunta cuáles son los derechos en salud mental, ¿no? Que ya quiere saber más cuáles son estos derechos. Sí. Bueno, primero te diría de manera muy personal que cada vez que yo oigo la palabra protección, en mi cabeza hay una bandera roja, ¿no? Porque se han hecho, ha habido muchas violaciones a derechos humanos y mucho sufrimiento, ¿no? Con buenas intenciones, ¿no? Y con la idea de proteger a las personas. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que esta idea de la protección y de infantilizar, a mí me parece en las conversaciones que he tenido, no solo con profesionistas de la salud mental, les diré que desde Documenta trabajamos mucho en acceso a la justicia, particularmente de personas con un diagnóstico psiquiátrico, personas con discapacidad psicosocial e intelectual, en estos diálogos con jueces, juezas, defensores, defensoras, fiscales, etcétera. Lo que siempre está en la cabeza es, bueno, vamos a protegerlo, ¿no? Y proteger a esta persona. Y bajo esa lógica que puede estar cargada de una buena intención, por ejemplo, se decide que una persona se quede institucionalizada por el resto de su vida, ¿no? O se decide imponerle un tutor o una tutriz que tome todas las decisiones que le afectan, ¿no? Aunque ese tutor o esa tutriz puede eventualmente tener un conflicto de interés y abusar de la propia persona que es su pupilo o su pupila, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de protección, ¿no? Claro. Ponerlo en tela de juicio. Eso en primer lugar, ¿no? Con respecto a bueno, ¿qué derechos hay en salud mental? Creo que es un amplio catálogo, les diría, me parece, pero recomendaría y le recomendaría también, me parece que es Vanessa quien hizo esa pregunta, de verdad que lean la reforma que se hizo a la Ley General de Salud, en el capítulo 7, que es el capítulo dedicado a salud mental y adicciones. Si ustedes buscan en internet, ¿no? Reforma Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, les saldrá un pequeño documento, no es un documento muy amplio, y uno de los artículos de esa reforma plantea claramente cuáles son los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Les comento aquí solo algunos, ¿no? Por un lado, el derecho a recibir atención cercana a la comunidad donde vive la persona. Y eso es uno de los cambios más relevantes que plantea la reforma. Es decir, hoy en día los servicios de salud mental están sobre todo centralizados, ¿no? En hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos se encuentran solo en unas cuantas localidades, ¿no? Es decir, ustedes saben que si una persona tiene un resfriado o una gripa y vive en una comunidad en la sierra, en Colima, puede acudir a su centro comunitario de salud y habrá una persona, un profesionista de la salud que pueda atender, ¿no? Ese resfriado o ese cuadro. Bueno, si hablamos de salud mental, no sucede lo mismo, ¿no? Es decir, ese acceso cercano a las comunidades y primario, cuando una mujer tiene, por ejemplo, una depresión postparto, ¿no? Y empieza a sentirse mal y empieza a sentir una angustia emocional, bueno, no tiene ese primer acceso a servicios que le permitan abordar esa situación. Entonces, la reforma plantea en primer lugar esto, cómo ampliamos y acercamos los servicios a la gente. Entonces hay un derecho con respecto a tener servicios cercanos a la comunidad. Hay un derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica. Nuevamente, este concepto tan técnico, lo que significa es que las personas que son usuarias de los servicios de salud mental tienen que ser reconocidas como iguales a cualquier otra persona ante la ley. Es decir, esa persona, aunque tiene o tendrá un diagnóstico psiquiátrico, tiene el derecho a recibir toda la información accesible, ¿no? Además, y hay una obligación de los prestadores de servicios de garantizar que esa información la pueda comprender la persona sobre el diagnóstico, sobre los tratamientos, sobre las alternativas de tratamiento, sobre sus posibilidades, ¿no? Sobre los efectos secundarios, etcétera, ¿no? Entonces hay un derecho a la información, hay un derecho a negarse a recibir tratamientos y hay un derecho a consentir los tratamientos, hay un derecho a no ser internado.
en un hospital en contra de la voluntad, existe ese derecho hoy en la ley, hay un derecho a no ser sometido a prácticas que pueden generar mayor sufrimiento, como es ser aislado, ser amarrado o amarrada, tener sujeciones químicas, tener sujeciones físicas, eso también está en la ley. Y bueno, hay un derecho obviamente a contar con los apoyos que uno quiera para que lo acompañen o la acompañen a lo largo del proceso de atención. Y esos son algunos de los derechos que hoy en día podría decir que la ley en México ampara, ¿no? No son derechos que están solo en las convenciones internacionales, son derechos de la legislación mexicana, ¿no? Y es muy importante que los conozcan porque eso da la posibilidad a las personas que serán usuarias o que son usuarias de los servicios de salud mental a exigir el cumplimiento de esos derechos, ¿no? No sé, Shoshana, si se te ocurre ahora alguno más. Obviamente hay el derecho a recibir una atención con perspectiva de género, con un enfoque de interculturalidad, ¿no? Es decir, que el hecho que una persona de una comunidad indígena no hable español, ¿no? Castellano, eso no significa que se le negará el acceso a los servicios, ¿no? Están prohibidos, como les decía, por ejemplo, las esterilizaciones forzosas, ¿no? En contra de la voluntad. Hay un derecho, tú lo planteabas, Shoshana, al inicio de nuestra plática, ¿no? A realizar directivas anticipadas, es decir, a construir un documento, un escrito en el cual uno pueda establecer cuál sería el tratamiento o el abordaje que quisiera que se siguiera en un futuro, ¿no? Con respecto a su atención a la salud mental. Entonces existe un derecho vinculado con esas directrices anticipadas. Tienen derecho, bueno, este tiene que ver un poco, el tema de la violación de los derechos causó mucho interés, entonces voy a leer algunos elementos. Un derecho más es el derecho a ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Y en este sentido, Nicolás Martínez nos dice pues que son frecuentes las violaciones a derechos humanos en la muerte civil, la interdicción y en el proceso de inimputabilidad, que era un poco lo que tú nos decías. Roxana Ramírez nos dice que el control, con varios signos de interrogación, a veces lo usan como protección. Bueno, ahorita hacemos la de la que nos hace Dolores para seguir con esta. Francisco Javier Cornejo nos dice, los derechos humanos cuando se violan sistemáticamente. Un derecho humano está ligado a otro y entonces esto hace que pues, se violen de manera consecutiva. Y un poco como para cerrar esta parte de la violación de los derechos, que es muy importante y podamos tocar un poco estos últimos cambios a la ley y demás, que creo que es importante mencionarlos. ¿Tú por qué crees, o si crees que no, yo creo que no, pero a ver cuál es tu opinión, que a pesar de que tenemos como algunos de estos conocimientos de la violación de los derechos, algunas personas se dan cuenta, no las denuncian tanto? Yo tengo una percepción que no hay una gran denuncia. Obviamente, a lo mejor tú tienes mayor información por el lugar donde estás, una organización civil, pero ¿por qué no se denuncia? ¿Cuáles son las razones que llevan a no denunciar este tipo de violaciones? Sí, creo que es muy acertada tu percepción. Es decir, yo creo que hay una falta profunda de acceso a la justicia, ¿no? En el caso de violaciones que se cometen vinculadas con servicios de salud mental, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Bueno, es multifactorial el problema, pero les diría que una de las razones que nosotros vemos es que se normalizan esas violaciones. Es decir, en el contexto de atención a la salud mental o de un diagnóstico psiquiátrico, pues uno normaliza la idea de que lo tienen que amarrar, la tienen que sobremedicar, que lo que sucede en un hospital psiquiátrico, bueno, es por el bien, por la protección y por el derecho a la salud de las personas usuarias de los servicios. Y como lo planteaba muy al inicio, desde la Declaración de Caracas de 1990, ¿no? En donde se juntan muchos estados de la región, se plantea que estas prácticas
prácticas, lo que producen son mayor sufrimiento, ¿no? En realidad. Entonces, creo que el tema de la normalización es fundamental y es algo que vemos no solo en temas de salud mental, sino en general. Las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que muchas veces requieren apoyos más intensos, en muchas ocasiones, al ser más dependientes de la persona que les da cuidado, que les da apoyo, normalizan ciertas violencias, ¿no? Y abusos que se dan a veces hasta en el contexto doméstico, ¿no? Entonces, hay un tema muy vinculado con que hay que nombrar las cosas como lo que son, ¿no? Y me parece, por ejemplo, que nosotros desde Documenta, en realidad entendemos, por ejemplo, la privación de la libertad, es decir, el hecho de que una persona sea privada de la libertad, no lo entendemos como algo que solo ocurre en las cárceles, ¿no? Es decir, que uno está en un proceso penal y entonces después es privado de su libertad en una cárcel. Entendemos el concepto de privación de la libertad como algo más amplio. Por ejemplo, cuando una persona con un diagnóstico psiquiátrico es en contra de su voluntad internada, y en muchos casos, ustedes saben, a lo largo del país hay muchas personas con discapacidad que se les llama pacientes crónicos, ¿no? Que llevan décadas en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Eso para nosotros es una privación de la libertad. Pero cuando se habla de privación de la libertad en el contexto psiquiátrico, pues no hay mucha aceptación, ¿no? Del otro lado, no hay mucha aceptación de que ese es el lenguaje que tenemos que usar, ¿no? O cuando uno habla de que algunas prácticas que se instalan a veces, ¿no? En algunos servicios de atención a la salud mental constituyen malos tratos, es decir, ahí hay varios testimonios. Desde Documenta hicimos un informe que se llama Por razón necesaria, entre signos de interrogación, y analiza las violaciones a derechos humanos en contextos de atención a la salud mental, y los testimonios que muchas de las personas nos compartieron sí nos hablaban de prácticas que son muy vejatorias de la dignidad humana, ¿no? Y que constituyen malos tratos y a veces tortura. Pero hablar de tortura, ¿no? En el campo de la salud mental y la atención a la salud mental no es algo común todavía. Y yo creo que por eso también eso explica a veces la denuncia, la normalización. Pero por otro lado, creo que también lo que explica la falta de denuncia, y es algo que nosotros hemos analizado, es que en los hospitales psiquiátricos, si uno pregunta, por ejemplo, hablando solo de los hospitales psiquiátricos, ¿cuáles son los mecanismos para que una persona que está internada pueda hacer una queja o una denuncia sobre un abuso sexual? Bueno, lo que existe es un buzón de quejas y sugerencias en el hospital psiquiátrico, ¿no? Que es leído por las autoridades del hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, ahí un poco dices, bueno, ¿y cuál es el acceso a la justicia ahí, no? ¿Cuáles son los mecanismos suficientes si las violaciones se están dando en un contexto y la persona que juzga si se dio o no, pues es un poco quien dirige, ¿no? El encargado de ese o la encargada de ese contexto, ¿no? Entonces, hacen falta mecanismos efectivos de acceso a la justicia para que cuando ocurran estas violaciones a derechos humanos existan espacios independientes y organismos independientes que puedan velar porque realmente haya pues reparación, ¿no? De estos hechos. Yo les compartiría, por ejemplo, que en Argentina, es una práctica que conocemos, existe el acceso, siempre que una persona está internada en un hospital psiquiátrico, tiene el acceso a un defensor público. Y ese defensor público la apoya no solo en, si ya no quiere estar internada, en poder llevar su caso frente a una autoridad judicial, ¿no? Sino también en si le quieren imponer un tratamiento involuntario, bueno, tiene al menos esa defensa pública. Es algo que en nuestro país no existe. No existe ni siquiera en el caso de los internamientos involuntarios, es decir, un familiar puede llevar a una persona a un hospital psiquiátrico, internarlo con el consentimiento del familiar y la persona no tiene acceso a ningún mecanismo que le permita frente a alguien imparcial decir, oye, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y hemos escuchado pues también abusos, no diría que son la mayoría de los casos, pero abusos en los cuales frente a una relación conflictiva de familia, ¿no? O de pareja, o frente al propio desbordamiento de las cargas que tienen las familias por el cuidado, ¿no? Y por los apoyos que tienen que brindar, pues se recurre a los internamientos, ¿no? A pesar de que no estén basados. Entonces, creo que eso es parte de lo que
explica, me parece, Shoshana, el tema de denuncia, la lejanía de la justicia en el ámbito de la salud mental, de las instituciones de justicia en el ámbito de la salud mental, la falta de mecanismos de quejas, ¿no? Y también la normalización de los abusos. Ok, pues se pasa rapidísimo el tiempo, ya no nos queda mucho, pero me gustaría que para que termináramos, digamos, hemos abordado ya muchos de los retos que hay de lo que estamos atrás, pero creo que también ha habido avances, ¿no? Yo pensaba ahorita hace varios años, yo hice una evaluación de los servicios de salud mental en México y si bien es cierto que todavía hay gente que ha estado lleva internada toda su vida porque más le tocó el cambio de la Castañeda y entonces llevan muchos años ahí. También es cierto que en los últimos años pues hay toda una serie de normas donde no puedes internar a alguien si no hay un familiar, no puedes llegar y decir bye, no, y lo dejo y ya se queda en la institución, ya hay tiempos, ¿no? O sea, ya hay como especificados ciertos tiempos para que una persona esté internada de acuerdo a la problemática que tenga. O sea, no es que te quedas 3 años, ¿no? En los hospitales, o sea, en eso sí se ha avanzado. Se intenta en muchos lugares, obviamente no pasa en todos los hospitales, pero que si se entra con un consentimiento, de manera involuntaria, cuando pase la crisis pueda cambiárselo porque sea un consentimiento voluntario o que se pueda ir si no quiere seguir en el hospital. O sea, creo que es importante como para acabar esta plática, un poco plantear lo que sí se ha logrado y lo que vemos con la nueva ley. Como tú bien dices, se hizo una nueva ley sobre salud mental en el 2022 que habla mucho sobre priorizar los derechos humanos, que tiene grandes aciertos y que tiene algunas cosas que también pueden analizarse en otro lado, pero creo que es un avance, ¿no? Es un avance decir, hay una ley sobre salud mental, esta ley plantea de manera importante siempre la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Y bueno, un poco, ¿cómo ves? Obviamente, a ver, pasar de una ley a la acción cuesta mucho trabajo y a veces se queda en el papel, ¿no? Y yo lo he dicho muchas veces, en las leyes los mexicanos somos buenísimos, hacemos leyes muy buenas, pero a la hora de ponerlos en práctica, pues muchas veces se queda en el camino. ¿Cómo crees tú que esta propuesta, ¿no? Que va muy enfocada a dignificar a las personas que tienen un problema de salud mental, a ver a las personas así, como personas con una enfermedad, no el esquizofrénico, no el deprimido, no el ansioso, no el psicótico, sino Shoshana que tiene una depresión o Diana que tiene una ansiedad, con todo su alrededor? ¿Cómo crees que se puede dar este paso complicado entre lo que está muy bien escrito y ponerlo en práctica en las políticas públicas, en la atención, en el trabajo cotidiano? Sí, yo creo que, bueno, ahí coincido contigo. La verdad es que el Estado mexicano es buenísimo en ratificar todas las convenciones que nos pongan enfrente, en ratificar todos los tratados internacionales. También muchas veces en hacer leyes que están muy bien, ¿no? Redactadas, y que uno diría, bueno, este es un estándar muy alto, y creo que ahí la brecha que planteábamos al inicio de la conversación entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica es enorme, ¿no? Yo les diría que al menos desde Documenta todavía no es muy claro, a 1 año y medio, ¿no?, de la reforma en salud mental y adicciones, qué es lo que se ha logrado claramente, ¿no? Es decir, hay una ley, pero por ejemplo todavía no hay una reglamentación secundaria, es decir, sigue existiendo una norma oficial mexicana del 2014 que plantea que la atención se da en unidades psiquiátricas, cuando hoy en día la ley lo que dice es que tenemos que privilegiar la atención en la comunidad. Entonces, por ejemplo, ahí no se ha avanzado, ¿no? Todavía en realmente explicarle, ¿no?, a todas las personas que dan y ofertan servicios de salud mental, cómo es que hoy en día pueden ofertar esos servicios
apegados a la ley, ¿no? Entonces ahí todavía hay un camino que recorrer, pero más allá de seguir creando y de armonizar las reglamentaciones, Shoshana, te diría que pues se requieren varias cosas. Por un lado, creo que pues sí voluntad política, ¿no? Y a veces en este país hay cambios, ¿no? En las elecciones y de repente las cabezas que están encargadas, por ejemplo, de los servicios de atención a la salud mental se modifican y con ellos pues toda una política pública. Entonces tenemos que ver una política pública que esté basada en la ley y que promueva, como decimos, lo que plantea la reforma, ¿no? Es decir, la accesibilidad en los servicios, acercar los servicios a la gente, pero también garantizar que esos servicios se den con base a la dignidad y los derechos humanos, ¿no? Pero por otro lado, creo que hay algo que no atraviesa necesariamente por cumplir con la ley, ¿no? Que es la formación de las personas que se encargan hoy en día de dar atención en servicios de salud mental, ¿no? Y ahí yo creo que hay un reto enorme, es decir, podemos tener la mejor ley, los mejores protocolos, las mejores políticas públicas, pero mientras el psiquiatra o la psiquiatra se siente ahí, ¿no? Y no mire a la persona a los ojos y le hable a su familiar y le diga a la mujer, pues tú no puedes tener hijos porque tienes un trastorno, ¿no? Mental grave y pondrías en riesgo a la persona. Es decir, mientras no haya un cambio en la forma en que estamos entrenando y formando a los nuevos profesionistas de salud mental, dudo mucho que en la práctica cambien esas cosas, ¿no? Entonces creo que por un lado hay un reto en cómo incorporamos el tema de derechos humanos en la formación de salud mental. Y eso tiene que acontecer, digo, desde la primaria y la secundaria, pero sobre todo en las currículas universitarias. Tú me podrás decir, Shoshana, yo no sé si tú das clase en alguna universidad, pero justo cuánto se le dedica, ¿no? En una formación en temas de salud mental, ya sea psicología, psiquiatría, trabajo social, al tema de los derechos humanos y cómo una violación de un derecho humano puede impactar en el bienestar e incluso en la salud mental de una persona, ¿no? Y por otro lado, algo que me parece también fundamental que tiene que ver con cómo abordamos la asimetría de poder que existe entre el profesionista y la persona usuaria, ¿no? Y en una visión distinta. Yo me acuerdo mucho de haberte escuchado hace varios años, cuando estabas compartiendo una investigación que tú habías hecho en que habías entrevistado a personas usuarias de los servicios y a psiquiatras, ¿no? Profesionistas. Entonces tú decías muy claramente, no, es que cuando entrevisto a las personas usuarias me dicen, bueno, es que me divorcié y mi hijo y se fue y entonces por eso vengo aquí. O sea, cómo vinculaban, ¿no? Su síntoma con algo que acontecía en su vida personal, ¿no? Y parecería en los psiquiatras, ¿no? Tener un enfoque completamente distinto que no veía el divorcio y la pérdida de la patria potestad, sino solo el síntoma y la necesidad de atacar el síntoma. O sea, cómo había una comprensión distinta, ¿no? De la salud mental y un enfoque distinto en cómo atenderla, ¿no? Entonces, creo que también hay mucho que hacer por abordar esa simetría de poder. ¿Y cómo se aborda? Pues digo, hay muchas, otra vez vuelve la formación de los profesionistas, pero también esto, el empoderamiento, no es una palabra que me encante, pero el empoderamiento de las personas que son usuarias o potenciales usuarias de los servicios, que se conozcan los derechos, que tengan mayores alternativas, que conozcan esas alternativas, ¿no? Y poder hacer un esfuerzo muy amplio de difusión justamente en ese sentido, ¿no? Entonces creo que hay cosas que me parece que en un país como México a veces se dice, bueno, es que no hay recursos suficientes, ¿no? Vivimos en una austeridad republicana. Yo creo que hay cambios que no requieren necesariamente de una inversión financiera, sino que tienen que ver con cómo cambiamos la forma en que entendemos y atendemos la salud mental. Y aquí les quiero contar justamente muy rápido, porque sé que ya estamos a punto de acabar, nuestra experiencia, por ejemplo, con jueces y juezas penales, ¿no? Acompañando procesos en los cuales hay una persona con discapacidad psicosocial, con una etiqueta diagnóstica que se enfrenta a la justicia como persona imputada o imputada. Y cuando empezamos a trabajar con los jueces de la Ciudad de México en el 2017, pues los jueces no, sabes, no
no conocían la convención, muchas veces de los derechos de las personas con discapacidad, no miraban a la persona con discapacidad, se referían siempre al defensor, no utilizaban un lenguaje accesible, no, ¿sabes? Estaban completamente desvinculadas de la persona, ¿no? Y cuando con el paso de los años y conforme empezamos a hablar de las obligaciones que tenían los jueces para implementar modificaciones en sus audiencias para que la persona pudiera participar, tuviera esquizofrenia, trastorno bipolar, discapacidad intelectual, con el paso de los años lo que hemos visto es un cambio en cómo los jueces se dirigen a las personas. Usan un lenguaje, ¿no? En muchos casos accesible, le preguntan al defensor, ¿no? ¿Qué ajustes hizo para que la persona pudiera participar, ¿no? Hacen sentencias en lectura fácil a veces si es necesario. Es decir, ha habido algo que no requiere de recursos financieros, sino de tener en la cabeza que es una persona con la misma dignidad y con los mismos derechos que cualquier otra, y así hay que tratarlo. Y eso se tiene que instalar, ¿no? En las instituciones, los servicios en general, ¿no? No solo los asociados con la salud mental, sino con la inclusión, ¿no? De las personas con discapacidad en la comunidad y en la sociedad. Bueno, oye, no sé, me gustaría si alguien tiene una pregunta específica que nos dijera. Y mientras, también me quedaba pensando que igual que uno tiene derechos, tiene obligaciones. Y me acordaba de un trabajo que hicimos en el primer nivel de atención donde les preguntábamos a los usuarios, pues qué se necesitaba, qué había que cambiar, etcétera, pero también qué tan dispuestos estaban a entrarle, ¿no? Es decir, creo que para hacer estos cambios tiene que participar la comunidad activamente, y participar activamente no es doy mi voto o estoy de acuerdo, sino incorporarse a los centros de salud, incorporarse en la toma de decisiones, en las ideas que se deben de hacer. Y creo que ahí nos falta también mucha educación en cómo ser parte activa, ¿no? Como que hemos tenido una cultura muy paternalista, donde voy y le digo al sector salud, no me das dinero, no tengo, lo cual es cierto, digamos, no estoy negando que se presente, pero ¿cuál es mi posición también, no? ¿Cuál es mi obligación como usuario para que estas cosas también funcionen? Y creo que también es una parte importante, porque si no nos quedamos como en esta visión paternalista que no nos sirve de nada y que al contrario, que es muy estigmatizante. El decirle a alguien pacientito, pues es hacerlo chiquito, ¿no? O sea, no tienes por qué decir pacientito, madrecita, nenito, todas estas frases como decíamos al principio, de trato lindo, ¿no? Que no es un trato lindo ni protector, ¿no? Pero también cómo me posiciono yo, ¿no? Creo que ahí también es un gran reto. ¿Cuál es mi obligación como paciente, como persona usuaria de los servicios, para que estas reformas a la ley también funcionen, ¿no? No sé qué opines en este sentido. Mientras, a ver si nos llegan preguntas. Sí, claro. O sea, creo que sí, creo que es difícil, ¿no? A veces eh, exigir una posición cuando uno reconoce que las personas con discapacidad y a veces quienes han recibido un diagnóstico desde una edad como muy joven, lo que enfrentan es mucha discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces es difícil, a veces ese tránsito, ¿no? Nosotros hemos trabajado con personas que hoy en día son activistas, ¿no? Personas que incluso pues reivindican el derecho a la locura, ¿no? Tal cual hay un movimiento que se llama la Red Orgullo Loco, ¿no? Hay la Red Orgullo Loco México, por ejemplo, ¿no? Y otros colectivos de personas que han sido usuarias o exusuarias de los servicios de salud mental, que se identifican como personas con discapacidad psicosocial y que han tenido la posibilidad en su vida de convertirse en realmente activistas por los derechos, por sus derechos humanos, ¿no? Pero esa exigencia es difícil cuando uno no tiene cubierto ciertas cosas muy básicas, ¿no? Entonces creo que, o sea, lo que me parece es fundamental es, por un lado,
el informarse, creo que hay un tema de información, el saber que la información es un derecho y hay que exigir esa información. Y por otro lado, pues eso, ser muy claros con cuáles son las obligaciones, ¿no?, que se tienen y cómo podemos exigir que se cumplan esas obligaciones, ¿no? Me parece que tenemos que pasar, ¿no? A mí siempre, cuando platico a veces con familiares o con redes de apoyo o, sabes, con otras instituciones, como que siempre la lógica es, bueno, Diana, ¿y entonces dónde está el protocolo? Y dime qué tengo que hacer, ¿no? O sea, estamos en una empresa y queremos que nos brinden un protocolo de atención a personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Como si hubiera, ya sabes, esta receta única de háblale con cariño, no le vayas a alzar la voz, o sea, está lleno de generalidades y de estereotipos. Yo creo que los servicios de salud mental, como los servicios de justicia, como los servicios en general, ¿no?, tienen que tener una lógica centrada en la persona. Y yo creo que no hay mejor fuente de información que la persona misma, ¿no? Sobre qué es lo que le ayuda, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere cuando se encuentra en una situación de sufrimiento complejo, ¿no? Entonces creo que tenemos que voltear a ver más a las personas mismas, ¿no? Y en ese voltear a ver a las personas mismas, creo que se pueden establecer ejercicios de mucho mayor empatía, de diálogo, ¿no?, que vayan encaminados en los dos sentidos, tanto en el sentido del profesionista como en el sentido de la persona usuaria, hacia la recuperación, reconociendo el valor central que tiene la persona en su propio proceso de recuperación, no como objeto del tratamiento, sino como un sujeto activo. Si nosotros desempoderamos a la persona usuaria con una etiqueta diagnóstica, si les decimos, tú a partir de este diagnóstico, bueno, pues A, B, C, D, es muy difícil después decirle, tu obligación es empoderarte, ¿no? Y tu obligación es demandar. Entonces, creo que el poner en el centro un poco a la persona y el valor que tiene su propia experiencia, es decir, él es un especialista o ella es un especialista en su propia, ¿no?, en su propia discapacidad. Entonces, creo que tenemos que hacer ejercicios que vayan enfocados mucho más en el diálogo, ¿no?, y en la construcción conjunta de planes de recuperación, ¿no?, más que solo en el análisis y el diagnóstico de los síntomas y después del tratamiento psicofarmacológico, ¿no?, o terapéutico que se requiera. Entonces, eso requiere un abordaje distinto, ¿no?, en la forma que se ha construido, creo que a veces, el tratamiento o la atención psiquiátrica, ¿no? Uno en el que nos quitamos un poquito más la bata blanca, ¿no? No por eso, o sea, no por que no, o sea, sin quitarle valor, obviamente, ¿no?, al conocimiento basado en la evidencia que tiene la psiquiatría, pero sí en reconocer que una persona con un mismito, ¿no?, con la misma etiqueta diagnóstica, se enfrenta a diferentes barreras dependiendo del contexto social, ¿no? Y a nosotros nos pasa mucho, ¿no?, esto en estos procesos que acompañamos en el sistema de justicia penal, que podemos encontrar una persona con un trastorno de tal cual de esquizofrenia, ¿no?, catalogado en el DSM, ¿no?, 5, que tuvo una educación primaria, secundaria, preparatoria, que fue a la universidad, ¿no? Y otra persona exactamente con el mismo diagnóstico que vivió en un contexto de marginación, que fue violentado por el padre y la madre, y es decir, y el abordaje ahí pues tiene que ser diferente, ¿no? Y es distinto. Entonces creo que es nuevamente poner el peso no en la etiqueta, sino un poco en el contexto social, ¿no? De acuerdísimo. Y bueno, pues tocamos poco de todo lo que queríamos tocar. Te tendremos que volver a invitar otro día para seguir hablando. Pero mira, creo que esta pregunta que hace Pili Huitrón nos puede servir como de ejemplo para ir cerrando ya esta plática. Pili Huitrón nos dice, ustedes hablan del derecho humano a la procreación a pesar de estar enfermo. Quisiera preguntarles dónde queda el derecho del bebé de tener unos padres que le brindan el mínimo de la salud. Y creo que a estos, no sé llamarlos paradigmas o estas dobles visiones, es lo que cotidianamente se vive en estas condiciones de derechos y que creo que es muy importante que la gente conozca cuál es la condición, pues no quiero decir real porque no hay una única verdad, pero ¿qué nos puede acercar a ir rompiendo con estos estigmas? ¿No? No sé qué
¿Qué quieras comentar al respecto, Diana? Para que lo platicáramos desde las dos perspectivas, porque a veces es, bueno, sí, tú eres defensora de derechos humanos, ¿no? Pero, es decir, yo le diría a Pili, y esta es mi perspectiva, que obviamente existe el derecho del bebé, como lo plantea, de tener un, pues reconocido, no solo reconocido, ¿no? Sino de ejercer su derecho al nivel más alto de salud física y mental. Pero creo que eso no se determina directamente por el hecho de que alguno de sus padres tengan un diagnóstico, por ejemplo, psiquiátrico, ¿no? Es decir, yo conozco, he escuchado, trabajamos desde Documenta no solo en temas de salud mental, sino también en sistema penitenciario, en prevención de la tortura. Conozco muchas historias, me imagino que las personas que nos escuchan también, en los cuales padres y madres sin ningún diagnóstico psiquiátrico, no solo no garantizan el derecho a la salud, sino que se convierten en agresores, ¿no? Que violan los derechos humanos de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Entonces creo que hay que dejar, ¿no? Un poco trabajar porque no sigamos pensando que discapacidad, ¿no? O trastorno psiquiátrico es igual a incapacidad, ¿no? Creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer a nivel social muy fuerte. Yo conozco y trabajo y he conocido a lo largo de mi vida a muchas personas con un diagnóstico psiquiátrico que son excelentes padres y madres de familia. Eh, a personas con discapacidad intelectual que ejercen a veces como ningún otro su derecho, su maternidad y su paternidad. Entonces creo que el trabajo está en justo dejar de vincular, que sé que es difícil, el tema de el hecho de tener una condición de salud mental nos hace necesariamente eh, malos padres y madres, ¿no? Esa desvinculación es donde está, creo que, uno de los trabajos, de los ejercicios más importantes que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Eh, no sé, Shoshana, ¿tú qué Sí, piensas? no, coincido plenamente contigo y era un poco el ejemplo que yo les daba al principio, ¿no? Realmente si ahorita preguntáramos quién es sano, 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 yo creo que ninguno, todos tenemos algún padecimiento. Eh, y uno de los grandes trabajos que tenemos que seguir haciendo es entender que la salud mental es una enfermedad más y que eso no, como bien decía Diana, no me define como mejor madre o peor madre. Como alguien diabético, tener diabetes no lo define como mejor madre o mejor padre o alguien que sufrió un ataque al corazón. Hay una serie de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales que están alrededor que van a definir más cómo es mi paternidad o mi maternidad y no la enfermedad como que tengo. Entonces, creo que ahí, como bien tú decías, pues hay gente, yo creo que nadie es sano, sano, pero digamos que no tiene una enfermedad mental, que no es muy buen padre o madre. También hay muchos que la tienen y son malos padres. O sea, está como en el aire que determina ser papá o buena mamá y no necesariamente la enfermedad, ¿no? Y ese es otro reto que tenemos con ir rompiendo con estos estigmas y entender que es una enfermedad como cualquier otra, que hay tratamiento, que tenemos que ver cuál es el tratamiento que nos gusta, nos conviene, nos sirve, que hay muchos avances y puede tratarse, puede atenderse, puede hacerse una vida normal, como cuando tenemos otras enfermedades, ¿no? No hemos tenido una historia de separar la salud mental, ¿no? Hasta en los hospitales, ¿no? Los hospitales generales atienden a todo mundo, pero no atienden a una persona con salud mental. O sea, tú puedes estar junto a alguien que acaba de tener un bebé, alguien que se rompió el pie y alguien que le operaron el hígado, pero no hay alguien con depresión. Y es un estigma más separarlo, ¿no? Es otro gran reto es que la salud mental es parte de la salud en general y que todas se pegan, ¿no? Igual que como el que decía alguien aquí, que si le das un derecho, le das a otro,
pues todo nuestro mundo social, físico, eh, económico, cultural, etcétera, va relacionado. Entonces, pues ese es uno de nuestros grandes retos. Ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este día tan importante, que es el día que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, pues esperemos que podamos tener otra reunión y gracias a todos los que nos acompañaron. No nos dio tiempo de leer todos los comentarios y todas las preguntas, pero les agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Shoshana, un gusto y gracias a todas las personas que pudieron conectarse y escucharnos. Ojalá haya otra oportunidad.